Hola, ¿qué tal? Eh, el video de la sesión que tuvimos ayer no funcionó, entonces voy a repetir lo que hicimos, un poco resumido. Algunos ya lo habíamos visto antes, pero con esto ya espero que les quede más claro y pues siempre me pueden preguntar. Entonces, lo que habíamos visto, lo primero que tienen que hacer es seleccionar una base de datos o un experimento que tenga datos en la base de el Gene Expression Omnibus. Entonces hay que irnos a esa página, simplemente escriban Gene Expression Omnibus en su navegador. Eh, es esta, es una base de datos perteneciente también al NCBI. Y aquí nos dice que es justamente para datos genómicos. Es un repositorio público de datos genómicos. Y aquí en la barra de búsqueda que tiene aquí a la derecha, pueden buscar por palabra clave o por número de acceso. Eh, por ejemplo, si ya escogieron sobre qué quieren hacer su estudio, en base a qué enfermedad, por ejemplo, si escribimos Alzheimer, creo que sí, le ponemos buscar. Nos salen estas dos series de números, escojan el primero, estos de acá son otras opciones que ahorita no vamos a usar. Son los primeros, nos dice que hay aquí 6.122 resultados para Alzheimer. Y aquí están una lista de todos esos estudios. ¿Ok? Hay otras bases de datos, pero esta es la más usada. Entonces, aquí los investigadores suben sus datos, ya sea porque los quieren compartir o como parte del proceso de publicación. A veces en las revistas les piden que los datos estén disponibles. En este caso son datos genómicos. Lo que queremos ver, lo primero que vamos a estudiar es la expresión diferencial de los genes de acuerdo a la enfermedad que nos interese para la cual quisiéramos desarrollar un fármaco. ¿Ok? Bueno, y lo primero que tienen que hacer aquí es filtrar estos resultados. Primero podemos filtrarlos por organismo, entonces aquí nos interesa únicamente para el Homo sapiens, esta opción que está aquí a la derecha. Luego acá tenemos en el tipo de entrada, nos interesa únicamente los datasets, que es donde vienen la información de la expresión diferencial de el experimento que se haya hecho. ¿Okay? Estas son otras formas que ahorita no vamos a ocupar. O sea, contienen distinta información. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio más a fondo, entonces tal vez nos interesaría esto de series. Pero ahorita vamos a utilizar simplemente datasets. Y donde dice study type, también lo podemos arreglar según lo que queramos buscar. Por defecto está en Expression Profiling by Array, que es lo que vamos a utilizar. Datos de microarreglos. Actualmente se utilizan más esto de High Throughput Sequencing, la secuenciación masiva, pero todavía hay muchos datos de microarreglos, ¿okay? Aunque es un poco, tecnología un poco obsoleta, todavía hay muchos datos disponibles y todavía se sigue utilizando. Entonces, este vamos a utilizar en principio, simplemente lo seleccionan aquí. Y tenemos entonces estos tres filtros: Homo sapiens para organismo, datasets para el tipo de entrada y Expression Profiling by Array para el tipo de estudio. ¿Okay? Entonces, de los 6.000 resultados que teníamos, nos quedamos con 13 nada más. Y aquí lo que tienen que hacer es ir
analizando, si quieren uno por uno. Otro filtro que podemos poner es, lo tienen acá arriba, para que se los liste de los estudios que tienen mayor muestras a menor muestras. Aquí se puede cambiar. Aquí lo tengo de mayor número de muestras a menor, ¿no? Que es lo que nos conviene. Mientras más muestras se tengan, mejor. Y de aquí entonces pueden ir viendo la información del estudio, la información resumida de lo que se hizo. Y hay que seleccionarlo, hay que seleccionar al menos dos. Vamos a empezar con dos, de acuerdo a la enfermedad que quieran estudiar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí eh, no tienen que darle, si quieren ver, si quisieran ver este estudio, por ejemplo, y le damos aquí donde está el nombre, simplemente está aquí en los datos resumidos, los mismos que acá. Lo que nos interesa es ver aquí donde está el número de acceso, que es este de GSE. Aquí nos dice que este tiene 105 muestras. Entonces, si le damos ahí el número de acceso, nos manda a esta página donde está toda la información del estudio, cuándo se subieron los datos, el título. Entonces, esto es de la enfermedad de Parkinson contra controles para sangre entera. El tipo de experimento, bueno, aquí tenemos ya como los filtramos por microarreglos, entonces pues, todos van a ser de este tipo. Un resumen de lo que hicieron, que siempre conviene que lo lean. Si ya se publicó el estudio, entonces aquí aparece la cita. Entonces, si van a utilizar estos datos, pues también tienen que guardar esta cita para que vayan ahí construyendo su bibliografía. Habrá algunos que todavía no estén publicados, entonces aquí no van a tener cita. La gran mayoría eh, ya fueron publicados, o sea, son estudios que ya fueron publicados y están aquí disponibles los datos. ¿Ok? Y luego acá podemos bajarlos y analizarlos en R, pero lo vamos a hacer aquí directo en la página del GEO. Aquí donde dice Analyze with Geo2R. Esto de Geo pues es de esta base de datos del Gene Expression Omnibus. Y este es R, justo el lenguaje de programación R. Pues esto es Geo. Y el to pues es para decir que va para, ¿no? Todo este análisis está hecho en R. Por ejemplo, si ven acá esta pestaña, aquí tienen el script que corre en R. Justamente esto lo podrían copiar y pegar, utilizarlo en R, adaptarlo a sus necesidades, pero por el momento eso no lo vamos a hacer, tal vez más adelante. Lo importante de ver aquí es que tengan dos grupos, uno que sea el control y otro que sea un grupo donde tenga la enfermedad, porque justo queremos estudiar esa diferenciación de cómo se expresan los genes. ¿Ok? Las columnas que aparecen acá arriba pues van a ser distintas para cada estudio y depende entonces de el estudio que tengan, cuál podemos utilizar para que nos acomode simplemente y verlo aquí. Por ejemplo, aquí pues esta columna no es nada informativa porque ya sabemos que todo esto fue hecho para la sangre entera, ¿no? Esta columna de acá pues le faltan entradas y esta ni siquiera tiene nada. Este es el número de acceso y entonces aquí nos sirve el título. Entonces, por ejemplo, si le damos clic aquí para que nos los ordene de acuerdo a esta columna, que en este caso es de acuerdo al título, nos pone así y entonces aquí lo vemos ya de manera ordenada que todos estos son muestras de control sin la enfermedad, son muestras sanas. Luego acá tenemos otro control que es con la enfermedad, pero que utilizaron este como control. Aquí dice Neurological Disease Control. Y tenemos
acá otras muestras eh, que son de prueba en este caso. Aquí sí, estos son pacientes que tienen la enfermedad. ¿Ok? Entonces, en este estudio, pues utilizaron dos controles, como de hecho dice aquí, un control sin la enfermedad, otro control con la enfermedad y el grupo que utilizaron para la muestra, ¿no? Para la prueba. Entonces se van a encontrar así en algunos datos, en algunos experimentos, pues tienen uno o más controles o uno o más grupos de prueba. Necesitan que al menos haya dos, ¿no? Que haya un grupo de control y un grupo que sea de prueba con la enfermedad que quieran estudiar. ¿Ok? Y cómo se acomoda aquí, pues depende de las columnas. Vamos a ver otro. Este en el que acabamos de ver es un estudio de la enfermedad de Parkinson temprana, ¿no? Este segundo que está aquí es un estudio post-mortem. Entonces vamos a ver aquí cómo están los datos. Aquí dice dónde tomaron las muestras. En este caso fue de la materia gris en 88 eh, cerebros. Fueron muestras que se tomaron post-mortem. 26 casos fueron diagnosticados. Y bueno, aquí está toda la información. Si lo vemos acá, entonces con el botón azul aquí de Analyze, tenemos otros tipos de columnas. Como les decía, pues esto depende del experimento. Por ejemplo, tenemos aquí esta columna que nos dice de dónde tomaron la muestra, el tejido, la edad, el sexo. Eh, Aquí lo que nos interesa, entonces, pues también podría estar aquí en el título. Vamos a acomodarlo así. Entonces tenemos estos que dicen ADFC, ADHI, ADTC, non-ADFC. Entonces, para descifrar esto, pues, tendrían que regresarse y leer acá qué significan cada una de esas cosas. ¿Ok? Entonces, esto de AD, pues es Alzheimer's disease. Entonces, aquí tendrían estos de Alzheimer's disease y esto de FC. No sé qué sea. Bueno, estos lo podríamos tomar como control, estos que dicen non-AD. Y habría que ver aquí esto, qué significa el de ADTC y ADFC. Bueno, este, aquí no lo veo así rápido, pero habría que leer con detenimiento esto para revisar a qué se refiere eso. Entonces, este proceso pues, les puede llevar un tiempo, ir checando los estudios. Por lo general van a tener poquitos ya con estos filtros, tal vez 20, cuando mucho. Y entonces tienen que escoger dos al menos, ¿ok? Acá tenemos otro hecho en la sangre con células mononucleares. Ahora vamos a ver este. Acá nos dice que hay un
un grupo de control y otro que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se ve más claro aquí, ¿no? Este es el grupo de control que le llaman Normal Elderly Control o NEC. Y acá otro grupo que tiene la enfermedad, que es Alzheimer Disease, y lo ponen AD. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo están aquí los datos. Fíjense aquí, por ejemplo, el título, pues aquí no nos da mucha información. Bueno, sí, lo podemos también poner con estos de NEC y AD, ya sabemos, ya vimos lo que significa. Eh, Esto fue en sangre periférica, todo esto pues, no da mayor información. Si lo ordenamos por la característica en este caso, entonces todos estos son de control, female y male, y estos de acá pues son el grupo de muestra, de prueba, perdón, el grupo de prueba. Entonces, ya sea que los acomodamos aquí o también acá con esto que tenemos de NEC y de AD, el punto es que los tengan agrupados, que se pueda distinguir claramente cuál es el grupo de control y cuál es el grupo de prueba. ¿Ok? Entonces ya los tenemos así. Seleccionan el primero, se van al último, aprietan la tecla Shift, seleccionan el último, simplemente para que nos seleccione todos los del grupo de control en este caso. Luego se van acá donde dice Define Groups. Aquí le ponemos un nombre. Bueno, como ya lo sabía, ya lo había hecho antes, aquí me aparecen estos, los voy a borrar. La primera vez que lo hacen, entonces aquí les dice que le pongan un nombre a su grupo, entonces vamos a ponerle a este control, le dan Enter, aparece la etiqueta acá abajo y simplemente palomeamos aquí pero como quité la selección, hay que volver a seleccionar estos, le damos al primero, Shift, le damos al último, nos vamos acá otra vez, ya teníamos definida esta etiqueta de control, le ponemos una marquita aquí y nos selecciona todos estos, ¿no? Nos dice que son 14 muestras de este grupo de control. Podemos de una vez escribir el otro, que sería el grupo de prueba o test. Vamos a ponerle prueba. Le damos Enter, nos aparece aquí. Eh, Le damos aquí atrás donde dice Define Group para cerrar la ventanita y escogemos ahora el resto, que en este caso son todos los que presentaron la enfermedad. Entonces seleccionamos nos vamos al último, aprietan Shift, seleccionan, nos regresamos aquí donde dice Define Groups y a pues los asociamos al grupo de prueba y ya los tenemos divididos, nuestro grupo de control, todos estos y nuestro grupo de prueba. ¿Ok? Luego vemos acá en Options, en esta pestañita. Aquí le ponemos esta opción de Apply Lima Precision Weights. Esto es un modelo de regresión. Lima es un paquete de R justamente que hace modelos de regresión para ver dónde están la expresión diferencial de los genes, ¿no? Que es justo lo que queremos hacer. Y acá le ponemos Enforce Normalization, porque en general los datos, perdón, no van a estar normalizados, es decir, pueden tener valores muy pequeñitos y muy grandes. Entonces, esto de normalizar quiere decir que hay que reescalar los valores
para que tengan todos más o menos un promedio común. Y para eso lo que se hace es aplicarles un logaritmo que se acostumbra a utilizar en base 2, pero en realidad podría ser un logaritmo en cualquier base. ¿Ok? Entonces es lo que está haciendo aquí. Bueno, con estas dos opciones, la regresión lineal que hace el paquete de Lima y la normalización aplicando el logaritmo, ya le ponen acá donde dice reanalyze. Y esperemos a que haga su trabajo. El script de R, ahorita lo que está corriendo es justo el script de R. Es más o menos rápido, dependiendo del número de muestras. Y nos da todo esto, ¿ok? Entonces, de aquí pueden guardar estas gráficas y pueden también revisar qué significan todas estas cosas. Por ejemplo, aquí tienen este enlace donde están las instrucciones, lo que hace todo el análisis que se hace aquí. Léanlo. Aquí está todo bien explicado. Incluso tienen este tutorial en YouTube. ¿Ok? Entonces les conviene que chequen eso. Acá está también el enlace. De aquí nos interesa esta, que es la gráfica de cajas, que nos dice que ya los datos están normalizados. El verde es el grupo de control, el morado es el de prueba. Y todos tienen entonces más o menos mismo promedio, ¿no? Esto de acá es una gráfica de volcán que aquí no se ve muy bien. O sea, eh, en una gráfica de volcán lo que esperamos es que estuvieran acá los datos agrupados unos por acá y otros por acá, así en forma de volcán, de ahí su nombre, de volcanoplot. Entonces puede ser que estos no sean muy útiles. Bueno, vamos a ver. Y también pueden guardar esta gráfica, que es una gráfica de diferencia de los promedios. Aquí lo que quisiéramos es tener los datos todos agrupados sobre esta línea que indica el cero, más o menos acá. Aquí vemos que están algunos por acá dispersos, ¿no? Bueno, entonces esas son las gráficas más importantes, las pueden guardar, les dan con el botón derecho y guardar imagen como. Siempre pueden volver a correr el análisis, pero si ya se van a quedar con estos datos, pues guarden de una vez sus gráficas. Y lo que sigue es bajar esta columna, esta tabla, perdón, no la columna. Toda la tabla, aquí tienen esta opción que dice Download All Table. Se tarda ahí un tiempo, cortito en este caso, y nos baja acá toda la tabla en esta extensión. Si lo pueden ver aquí, dice .tsv, que son valores delimitados por tabuladores. Entonces, ese lo podemos leer en Excel o en Google Docs, en la hoja de cálculo de los Google Docs. El que quieran, puede hacerlo ahorita en Excel, simplemente porque es más común. Para leer esos datos en Excel, se tienen que ir a la pestaña aquí que dice datos. Luego acá dice de texto o CSV. Este de CSV son valores separados por coma. Eso sí se pueden leer directamente en Excel. Pero estos de TSV, de valores separados por tabuladores, no. Entonces hay que seleccionar aquí esta opción.
Y acá pues nos vamos a la carpeta de descargas. Por defecto va a estar aquí en archivos de texto, cámbienle a todos los archivos. Y acá está, bueno, aquí están todos mis archivos, pero lo que nos interesa son estos de TSV. Este que bajamos ahorita es acá está el número de acceso. Pueden checar que sea el mismo. Déjenme comprobar nada más porque pues, tengo ahí varios. Este es el GSE 4226. Ok, entonces ponen importar. Les va a aparecer esta tabla. Aquí no hay que cambiar nada. Esto debe estar aquí el delimitador en tabulador. Esto está bien. Entonces simplemente le ponen en encargar. Y ya, podemos cerrar este. Y de aquí entonces tenemos que hacer una limpieza adicional. Primero es con el valor de P. Acuérdense que este nos indica qué tan significativa es la diferencia estadísticamente. Aquí en este caso estamos viendo la diferencia. Este valor viene del modelo lineal de regresión que estamos aplicando con el paquete C de Lima. Nos da el valor de P. Entonces vamos a quitar los que no son estadísticamente significativos, ¿no? Vamos a utilizar el valor estándar de un alfa de 0.05, que equivale a un intervalo de confianza del 95%. Entonces nos quedamos con valores de P que sean menores a 0.05 y los que sean mayores pues los eliminamos. Entonces de aquí le podemos dar con el botón derecho en la columna y ordenarlos de A a Z, o sea, de menor a mayor. Pues vamos a tener todos estos y nos vamos hasta donde esté la frontera con el punto 0.5. Son muchísimos datos, porque son los valores de expresión de los genes. O sea, estos no son las muestras, ¿no? Las muestras son los pacientes que utilizaron, pero estos ya son los datos de expresión. Y ya me pasé, entonces, por aquí, fíjense, estamos en punto 0.5. Aquí entonces, aquí estamos en punto 0.498, pues casi punto 0.5. Pues realmente ya está en la frontera de la no significancia, ¿no? Pero bueno, entonces nos vamos a quedar hasta y todos los demás, de aquí del punto 0.5 para arriba, pues los vamos a eliminar porque ya no son significativos, ¿no? Estadísticamente. Pues seleccionamos el primero, nos vamos hasta el final, entonces fíjense, vamos a eliminar casi la mayoría de los datos en este caso, ¿no? Teníamos 9,600 datos, como ven aquí. Nos vamos al final, fíjense que ya tiene un valor de P de 1, o sea, esto es completamente, no tiene ningún significado estadístico. Nos vamos al final, apretamos Shift otra vez, lo seleccionamos para que nos seleccione todos esos. Le damos con el botón derecho y ponemos eliminar todas las filas porque queremos eliminar toda la información, no nada más la columna. Todas estas filas de la tabla. Y ahí está, ¿no? Bueno, aquí estas no las quiso eliminar. Lo repetimos. Y de los, ya no veo cuántos datos sean, 9,000 no sé qué, nos quedamos con 500 en este caso, ¿no?
Sí, entonces, bueno, yo no me quedaría con estos datos, mejor buscaría otro estudio, ¿no? Pero bueno, ahorita lo estamos haciendo simplemente como ejemplo para que vean cómo se hace, ¿no? Entonces, si encuentran algo como esto, donde se tiene que descartar la mayoría de los datos y que también lo pueden ver aquí en estas gráficas que les decía que no se ve muy bien la gráfica del volcán, pues eso nos está indicando que no es un estudio muy conveniente para analizar la expresión diferencial, ¿no? Entonces, en un caso así les convendría regresarse y buscar otro, ¿no? Por eso les digo que esto puede llevar algún tiempo, pero bueno, suponiendo que si nos quedamos con este estudio, ahorita nada más para verlo como ejemplo, entonces quitamos los valores de P que no son significativos, ya está. Y lo siguiente es con esta columna que dice log FC. FC es el fold change, es justo el cambio en la escala logarítmica, base 2. De aquí también hay que seleccionar un valor de corte y aquí esto realmente depende de cada estudio, pero digamos que el que se utiliza más es un valor de 0.5. Aquí también los podemos ordenar. Ahora vamos a ordenarlos de ZA, del mayor al menor. Y nos vamos a quedar con los que son mayores a 0.5. Es decir, 0.5 va a ser nuestro corte para este estudio. Entonces, como ven aquí, estamos en 0.49. Entonces, de aquí para abajo los eliminamos, ¿no? Están por abajo de nuestro corte de 0.5 para el valor del log FC. También busquen información de esto. Si pueden encontrar una referencia, mejor, para que también lo vayan añadiendo a la bibliografía de qué significa esto, ¿no? Es de fold change, como les digo, pero busquen información más detallada. Entonces de aquí pues nos quitaríamos todos los que están por abajo del 0.5, que es nuestro corte. Seleccionamos ahí ese, nos vamos al final. Pues, Shift, seleccionamos el último, borramos todo las filas. Aquí por alguna razón no ha querido eliminar últimamente todo lo que le digo, pero hay que repetir el procedimiento simplemente y ya está. Entonces tendríamos nuestros datos curados con valores de P menores a 0.05 y con valores del log FC mayores a 0.5, que este va a ser nuestro corte. ¿Ok? Y fíjense, entonces nos queda unas con 100 y pico de datos de los 9000 que teníamos, ¿no? Y lo que sigue es simplemente que seleccionen todos estos, esta columna donde está el gene symbol. De hecho, nada más pueden ser estos. Y podemos poner control y la barra espaciadora para que nos seleccione toda la columna. Estos cópienlos y péguenlos en un archivo de texto, ¿no? Puede ser de estos del el blog de notas y ahí guárdenlos con el número de acceso. ¿Ok? Entonces la idea es que lo hagan para dos eh, datos, para dos conjuntos de datos que seleccionen de acá. ¿Ok?
Y una vez que ya tienen su número de acceso, pues lo pueden escribir aquí directamente. Por ejemplo, este de GSE 6613 que habíamos visto al principio. Lo ponemos aquí. Y nos manda directo a la página del estudio. Bueno, entonces esa es la idea, que escojan su blanco de la enfermedad que quieran estudiar y le den una revisada ya con los filtros aquí a los estudios que hay y seleccionen dos. Ok, entonces pueden y hagan este análisis para esos dos conjuntos de datos. Pueden incluso ver, por ejemplo, en este caso, el Alzheimer y Parkinson este, están como relacionados. Fíjense, aquí está, le puse por Alzheimer, pero aquí me dan resultado para Parkinson, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrían seleccionar uno de estos de Alzheimer y luego buscan por Parkinson. Parkinson's. Entonces, está este que ya habíamos visto, pero hay otros también. Pues podrían seleccionar, por ejemplo, unos datos de Alzheimer y otros de Parkinson y hacen este análisis que acabamos de hacer. Y después vamos a ver cuáles genes tienen en común, cuáles genes están expresando en común, ¿no? Entonces esa sería otra forma de analizarlo. Pueden utilizar dos datos de la misma, que tengan que ver con la misma enfermedad, o pueden ser si hay dos tipos de padecimientos que tienen algo en común, lo pueden checar así por los dos, ¿no? Por ejemplo, eh, el cáncer de mama asociado con el síndrome de ovario poliquístico, pues pueden buscar como de esos dos. De eso obtienen sus dos tablas de datos, las limpian así como lo hicimos, nos guardamos los símbolos de los genes y después vamos a ver qué tienen en común, si es que tienen algo en común. ¿Ok? Bueno, entonces hagan eso, vayan buscando sus dos conjuntos de datos y hagan este análisis y la siguiente vez pues vemos cómo proceder ya que tenemos los datos que nos parecen buenos para usar. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos pronto ya que tengan su- sus datos seleccionados para continuar con el análisis.